Bienvenidos a este Hablemos de Yoga. Matías Vargas, bueno, como siempre un placer tenerte. Gracias, muchas gracias, Kake. Y hoy tenemos un tema, bueno, muy lindo, que habla de muchos años y se llama Darshan. Darshan, de donde vendría después el término compuesto Darshana. Ahí está. Entonces vamos a hablar. Darshan primero, ¿qué es? ¿Qué significa? Sí. ¿Cuántos años tiene? Digamos que el término Darshan es un término acuñado para definir un montón de prácticas que están vinculadas con la concentración. Por ejemplo, cuando un devoto se concentraba en una imagen o observaba una imagen de un dios sobre una cuestión en particular, vamos a ver, citar el ejemplo de, imaginemos que soy un devoto Sí. del dios Ganesha. El dios Ganesha, muy popular en Occidente, por eso lo cito, es el dios con cabeza de elefante, que es el dios de la fecundidad, de la abundancia, del trabajo. Y supongamos que yo tengo problemas para conseguir laburo, buscar un trabajo. Entonces voy al templo y me dedico a hacer la práctica de Darshan, observando al dios, estando en armonía con ese dios, tratando de venerarlo a través de mi observación. Siempre desde el interior. Desde el interior, Lo desde observo. mi concentración, Ahí exacto. está, me concentro. Pero no es un sistema en que yo voy a estar en un templo, entro el templo y digo, voy a concentrar mi imagen en Dios así. No, no. Hay un compromiso. Hay un compromiso, pero hay un intermediario, un gurú Ah, está, muy bien. Ujú. o un brahman. En este caso sería un brahman y un gurú. Porque en algunos casos, ¿por qué digo que a veces puede ser un brahman o un gurú? Porque la gente cree que un gurú es como una clase de sacerdote o un maestro enteramente espiritual. El gurú es un preceptor también de una tradición. Por eso a veces no solamente es un maestro espiritual, porque el gurú tiene un término muy variado. Vos tenés gurús que te enseñan el sendero de la espiritualidad sin hablar mucho de la religión, y tenés gurúes que te hablan cómo hacer un arte marcial. En la India hay artes marciales y hay un gurú que te enseña las artes marciales, las técnicas de las artes marciales de ese país. Y hay otro gurú que es preceptor de la tradición, que te guía de cómo tenés que hacer tu ceremonia, tu práctica devocional. Claro. Y este sería el gurú que estamos hablando, donde Claro, va guiando eso. Sí. va guiándote en ese camino. Y antes de continuar, por ejemplo, Darshan es observar, ¿no? Concentrarse o observar, algunos traducen más como concentración. Ah, concentración. No tiene nada que ver con el observador, que es Drastut. Acá hay una cuestión, una cosa es la práctica y otra cosa es la consecuencia de la práctica. El problema está en que a veces los occidentales confundimos que llevar la práctica y la consecuencia de la práctica son lo mismo, no es lo mismo. Cuando vos lográs lo que es el darshan, que es la concentración, llegás a un estado que es el drastrut. Sí. Pero hay que tener en cuenta que hay traducciones que dicen que drastrut es el vidente o el clarividente. ¿Y qué quiere decir? Guarda con esto. Clarividente quiere decir mirar con claridad la situación real. No es nada de un adivino que dice, veo el futuro. No, eso es fantasía creada después. Es ver con claridad. Y vidente es aquel que mira las situaciones reales de lo real, no lo que yo quiero que sea. Sí. El drastut es la consecuencia de una persona que, practicando el darshan, o sea, la concentración, la observación, llega a ese estado. Es algo que se tiene que hacer constantemente, es una práctica continua. ¿Y qué edad tiene el Darshan? Bueno, ahí está la cuestión, porque no nos olvidemos que muchas de estas tradiciones y prácticas místicas que han sobrevivido se conservaban en forma oral y discipular. Entonces lo que se escribe sobre eso es capaz que es mucho más posterior, claro, a la técnica, entonces se pierde a través del tiempo. O sea que esto puede ser 10.000, 12.000. Puede ser, 15.000. o sería más como 8.000 años, no tanto, porque si no es... Porque son sistemas muy sofisticados, guarda, no son tan antiguos, son más sofisticados. Bien. Y tienen como unas pautas. No es que uno queda así, como ya dije, no es uno, voy al templo y me concentro, no, es algo que lleva como un pequeño protocolo. Bien, y acá podemos estar hablando que es como ya empieza a encenderse una chispa que hoy conocemos como yoga, sino que allá en ese observar, concentrarse, está ya como amasándose en ideas. Claro. Un poquito lo que hoy estamos buscando en el yoga, que es esta búsqueda interna, trascender
Claro, es un proceso que se dio en forma paulatina y que dio unos pasos agigantados con lo que se llamaría el surgimiento de los textos upanísticos, que son los Upanishad. Los Upanishad quiere decir escritos árcanos. Cuando digo árcanos, la gente dice, ay, árcanos, ¿tiene que ver con el misticismo? No, árcanos tiene que ver con los escritos que están ocultos. ¿Por qué ocultos? Porque eran sabios como los Ananyaka, los que meditaban en los lugares naturales, o brahmanes que se dedicaban a la meditación, porque hay que entender una cosa, que cuando un brahman ya tenía esto, los brahmanes son sacerdotes, cuando ellos dejaban, digamos que cuando ya cumplieron una determinada edad, el cargo se lo dejaban a sus hijos, no eran célibes, y después adquirían el voto de brahmacharya, que era el voto del celibato, y podían, al cumplir la edad de 60 años, retirarse del mundo y convertirse en ascetas. Bien, entonces... Estos textos cuestionaban ciertos pensamientos del dogmatismo tradicional del hinduismo y trataban de investigar la base del ser con los dioses y la conexión con lo real. Bueno, esta concentración, este darshan, nos va despertando ahora lo que vamos buscando poco a poco en esto lo que es el yoga. Sí. Ya entonces cerramos ahí lo que es darshan, que decimos que es concentración, estamos viendo que ya estamos buscándonos internamente y acá, bueno, uno lo hacían ya concentrándose en algo, ¿no es cierto? Que, digamos, o admiraba o tenía empatía, en este caso el dios Ganesha, claro. Y había un gurú que nos guiaba. Claro, a través de esa concentración era como esa observación, el observado recibía la bendición del ser observado, que era la imagen de Ganesha. Hay que entender una cosa, las imágenes no son como nosotros vemos los occidentales, no es como un santo católico que representa esa imagen del santo católico, sino que es el Dios manifestado en la realidad material. Es como una partícula del Dios que el hombre manifiesta a través de su creatividad y el Dios se manifiesta a través de nuestra realidad. Digamos que es como una inspiración divina que yo hago la imagen del Dios y el Dios ahí se hace presente. Es como un trono, en donde el Dios se asienta. Sí, ¿Por qué tiene muchos brazos? Porque eso es también importante en el darshan, y eso es lo que mucha gente no sabe. Esa característica muy común de los dioses con muchos brazos es que cada brazo es un atributo del Dios, es un área a la que se dedica el Dios. Entonces Ganesha tenía sus atributos, sus 4 bracitos, que cada uno es un atributo que representaba la fecundidad, la autoridad real, el carácter, la fuerza de voluntad para el trabajo. Entonces cuando alguien me guiaba y me explicaba la simbología de Ganesha y yo me concentraba en la imagen del Dios con sus bracitos, con cada uno de sus atributos divinos en cada mano, entonces lograba un estado de bendición y comprensión. Por ejemplo, tengo falta de iniciativa para conseguir trabajo, veo a Ganesha y veo la imagen que tiene él como una chita, entonces digo, no, tengo que ser valiente. ¿Pero cómo logro esa valentía? Con fuerza de voluntad. ¿Entendés? Pero con un gurú que me guíe. Exactamente. Bueno, hay mucho para aprender, pero acá vamos un poco descubriendo, ¿no? Sí. A esto que queremos llegar, de cómo viene el yoga de tantos años, y que lo que estamos hoy nosotros en cualquier sistema o método que decimos que hacemos yoga, es importante saber toda esta historia, de dónde viene. Claro. Que es lo que venimos apuntando con el licenciado Matías Vargas, y que no solamente en este video, sino los que vendrán, estamos poco a poco dando a luz los que no conocían toda esta historia y un poco refrescando a los que ya vienen conociendo. Así que bueno, Matías, muchas gracias y bueno, seguimos acá charlando un poco más. Gracias a ustedes y bueno, seguimos hablando de yoga.